Un cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar de la familia de palabras y del uso del diccionario. Vamos a comenzar con una pequeña definición acerca de lo que es la familia de palabras. Y básicamente tenemos que la familia de palabras es un conjunto de palabras que tienen una raíz común. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Pensemos en la palabra flor. La palabra flor, efectivamente en este caso la vamos a considerar como la raíz. Es la raíz de muchas otras palabras como la palabra florero, la palabra florista, la palabra flora, la palabra florecita, la palabra floricultura y la palabra florido. Entonces efectivamente tenemos que hay una raíz común en todas estas palabras y todas estas palabras pertenecerían a la familia flor. Vamos a continuar. A continuación vamos a recordar el abecedario. Y efectivamente el abecedario tiene un orden. Y ese orden es el que siempre vamos a utilizar a la hora de ir a buscar palabras en el diccionario. Las palabras que están organizadas en el diccionario desde la A hasta la Z, siguiendo un orden consecutivo que es efectivamente el que nos marca el abecedario. En ese sentido, vamos a mirar en el uso del diccionario que hay unas pistas que se nos dan en las hojas mismas del diccionario para poder localizar y poder saber cómo podemos dar la búsqueda. En algunos diccionarios, la mayoría de ellos, aparecen unas palabras guía en las partes tanto superior izquierda como superior derecha, que son las que nos muestran cuál es la primera palabra que aparece en la página y cuál es la palabra que aparece al final. Ahorita lo vamos a mirar con unos ejemplos un poco más concretos. Entonces, para realizar la búsqueda en el diccionario, vamos a pensar en un ejemplo. Y el ejemplo lo vamos a tener efectivamente con las palabras que vimos hace un rato con relación a las familias de palabras cuyo núcleo central es la palabra flor, la raíz. Entonces tenemos la palabra florero, tenemos la palabra florista, tenemos la palabra flora, tenemos la palabra florecita, tenemos también la palabra floricultura y florido. Todas estas palabras, como ya lo enmarcamos, tienen como raíz la palabra flor. Pero ¿cómo hacemos a la hora de buscarlo en el diccionario? O sea, todas ellas inician por flor. En este caso, para el ejemplo, hicimos este caso con 6 palabras y vamos a mirar cuál sería el orden en el cual aparecerían las mismas en el diccionario, teniendo presente que la forma como está organizado todo en el diccionario lleva un orden alfabético. Entonces, efectivamente, aquí estaríamos en el conjunto de la letra F, todas las palabras que inician por F, pero ya iríamos por el lado de las palabras que llevan F, L, O y R, que son algunos de los ejemplos que aparecen acá. Para organizarlas, vamos a mirar en este caso cuál sería la primera palabra de las que están acá que aparecería en ese orden. Y efectivamente la palabra sería la palabra flora. ¿Por qué? Porque después de nuestra raíz común que es flor, la siguiente letra que aparece es la A. Y la A es la primera letra del alfabeto. Miremos cuál sería la siguiente. Entonces tendríamos dos casos, la palabra florero y la palabra florecita. Pero vamos a mirar por qué florecita nos figura en primer lugar por encima o antes de la palabra florero. Efectivamente las dos contienen la E. En el orden del abecedario tenemos A, B, C, D, E. La E estaría en el siguiente orden, pero cuando miramos la siguiente letra de las dos palabras florecita y florero, encontramos que la letra C se encuentra antes que la letra R. Entonces en ese orden irían estas tres primeras palabras. Vamos a continuar. Aquí tenemos floricultura, tenemos también la palabra florido. Las dos palabras inician por
flor, como ya lo veníamos diciendo, pero la siguiente letra en el abecedario, aquí en este orden A, B, C, D, E, F, G, H, I, iríamos ya en la I, las dos coincidirían hasta esta parte, pero nos damos cuenta que la letra C, que es la que continúa, y la letra D, en este caso la C se encuentra antes que la D. Entonces por eso estamos enmarcando este orden. Vamos a continuar por último. La última de las palabras que estaría allí en nuestra propuesta para el ejemplo sería efectivamente la palabra florista. Todas estas tres últimas inician por flori, pero la C está antes que la D y la D está antes que la S. Así, en este caso, estamos viendo concretamente de qué forma las palabras se organizarían en el diccionario a pesar de tener un mismo núcleo, unas palabras o unas letras comunes al inicio de la misma. Y la búsqueda la vamos a realizar efectivamente mirando ese orden del abecedario en las letras consecutivas. Vamos a mirar a continuación unos ejemplos prácticos para que ustedes mismos lo puedan llevar a cabo. Efectivamente acá tenemos que en la parte superior izquierda del diccionario aparecerían en este ejemplo concreto dos palabras. La palabra diccionario, que indica la primera palabra que aparecería en esa hoja, y la última palabra de aquella hoja sería la palabra dictatorio, que no se alcanza a visualizar acá. Pero vamos a mirar este orden. Todas las palabras que aparecen acá en nuestro ejemplo empiezan por la raíz común dic, D y C. Y efectivamente allí vamos a mirar por qué en este caso aparecen en este orden específico. ¿Por qué no aparece, por ejemplo, la palabra que está aquí al final dicha antes de diccionario? ¿Y por qué no aparecen la palabra dicente antes que diccionario y otros casos así? Entonces, efectivamente lo que vamos a mirar a continuación es la siguiente letra. Diccionario, la siguiente letra en el abecedario sería la letra C. Acá tenemos que estas dos palabras, diccionario, la palabra diccionario y la palabra diccionarista, son las dos que están en orden consecutivo, ambas con la letra C después de la raíz común dic. Esa C sigue de la letra I, de la letra O, de la letra N, de la letra A, de la letra R, de la letra I, pero acá es donde viene la diferencia. Diccionario, diccionaris, la letra S se encuentra en el abecedario después de la letra O. Entonces estamos acá en esta letra O, en esta letra S. Hasta acá, hasta la I, las dos palabras son similares, pero en el caso de la letra S, esta letra sería la que se encuentra después de la letra O. Vamos a continuación con la palabra dicente, y efectivamente nos encontramos que la letra E se encuentra después en el abecedario que la letra C, que son las que se encuentran anterior. Después viene la palabra díceres. Díceres se encuentra después de dicente porque la letra N en el abecedario se encuentra antes de la letra R. Entonces dicente y díceres son dos palabras que hasta la E llevan las mismas letras, pero cuando viene la N y viene la R nos encontramos que la N efectivamente se encuentra antes que la letra R. Y por último, la palabra dicha. Ya veníamos diciendo que la palabra diccionario, diccionarista, dicente, díceres se encuentran antes. ¿Por qué? Porque efectivamente dic, después del dic, acá estaba la C se encuentra antes que la E y la E se encuentra antes que la H. Este es el caso de estas 5 palabras que aparecen acá, que nos da el ejemplo concreto de cómo se organizan las palabras a la hora de buscarlas en el diccionario. Vamos ahora a un caso donde ustedes son los que van a llevar a cabo el ejercicio. Vamos a practicar. Entonces vamos a dar dos palabras iniciales, en este caso la palabra plácido y la palabra
placentero. Entonces, efectivamente, tenemos que la palabra placentero se encontraría antes que la palabra plácido. Y aquí en rojo vamos a mirar las letras hasta hasta plac, donde está la letra P, L, A, C. Tenemos que las dos palabras tienen raíz común o base común, pero la E y la I son las que marcan la diferencia. Entonces, efectivamente, la E se encuentra antes que la letra I en el abecedario, por eso iría ubicada antes en un orden alfabético dentro de las palabras a buscar en el diccionario. Y a continuación viene otro ejemplo. El ejemplo se compone de 3 palabras y esas 3 palabras son las que vienen a continuación. Son la palabra unilateral, la palabra unidad y la palabra único. Aquí vamos a ver que la palabra único sería la primera que se ubicaría porque tiene a continuación la letra C. De las otras dos, unidad y unilateral, ¿cuál sería la que viene a continuación? Y efectivamente nos vamos a encontrar que la siguiente sería la palabra unidad. ¿Por qué? Porque la letra D en el abecedario viene después de la letra C. Y después vendría la palabra unilateral, porque la letra L en el abecedario vendría después de la letra D. La C está antes que la D y la D antes que la L. Des en cuenta que la base común era uni, uni, uni y esta letra es la que nos da el orden consecutivo. Entonces hasta aquí esta pequeña observación frente a la búsqueda en el diccionario, frente a la familia de palabras y muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.